Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer todos juntos, por favor, en voz alta. Es un solo versículo, así es de que los animo a que lo leamos con gozo, con alegría y con fuerza. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la Escritura: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Lo leemos de nuevo? Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Oremos. Pon tu mano en tu corazón y vas a hablarle en lo personal al Espíritu Santo. Dile con todo tu corazón, dile: hermoso Espíritu Santo, habla mi vida en esta tarde, por favor. Te ruego que me reveles tu palabra, que la grabes en mi mente y en mi corazón, que me ayudes a vivirla para poder compartirla. Te ruego que me sanes, que me restaures, que me liberes, que me bendigas y me llenes de tu amor. Te ruego que tu poder y tu gloria permanezcan en esta iglesia, haciendo milagros, sanidades, maravillas y prodigios para gloria y honra de tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso con todo tu corazón. Aleluya. Gracias, Jesús. Pueden sentarse, por favor. Bien, el tema que voy a compartir en esta tarde lo he titulado Los engaños de Satanás. Los engaños de Satanás. Hermanos, el apóstol Pablo escribió esta carta a los Corintios, y en el capítulo 10 y 11 de esta segunda carta a los Corintios, Pablo defiende su ministerio como apóstol de Jesucristo en contra de todos los hombres que se habían levantado en contra de su ministerio, de su apostolado, por lo cual se ve en la necesidad de escribir esta carta a los Corintios. Y estando él en la ciudad de Macedonia, envía a su discípulo Tito y le da instrucciones de que esta carta se lea no solo en la iglesia de Corintios, sino en todas las iglesias. Así es de que por eso estamos leyendo esta parte de esta carta. Le dio instrucciones que lo leyeran en esa iglesia para que no se dejaran engañar por las artimañas de Satanás, que utilizaba a esos hombres perversos que se hacían pasar por apóstoles de Jesucristo para introducir herejías y engañar a la iglesia de Dios, y a que se mantuvieran firmes en el evangelio del Señor Jesucristo. Las artimañas de Satanás, desenmascarando las artimañas de Satanás para desviar del camino correcto a la iglesia de Cristo y así poder destruirla. Con ese propósito escribió el apóstol Pablo esta carta a los Corintios. Repito, él estaba en la ciudad de Macedonia y envió a su discípulo Tito a que leyera esta carta a esa iglesia, en esa iglesia, pero también le dio instrucciones que se leyera en todas las iglesias que se habían establecido en aquella época. Y la palabra es para nosotros también, para que nosotros la leamos en nuestra época, porque toda la palabra fue dejada para instruirnos, para guiarnos, para redarguirnos en justicia. ¿Quién es Satanás? Podríamos hacer, ¿quién es Satanás? Satanás es un ángel caído que se convirtió en el principal enemigo de Dios y de la humanidad entera, y que siempre ha buscado engañar y destruir la iglesia del Señor Jesucristo. Lo repito, Satanás es un ángel caído que se convirtió en el principal enemigo de Dios y de la humanidad entera, y que siempre ha buscado engañar y destruir a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Usted podrá preguntarse: pastor, ¿pero por qué habla de Satanás en la iglesia? Porque está escrito en la palabra. Porque está escrito en la palabra de Dios.
Y porque además es una instrucción de Dios. Dios dice que no debemos de desconocer las artimañas de Satanás para que no nos gane ventaja. Dios nos está dando esa indicación. Por eso es que debemos de conocer cómo trabaja el enemigo, para que no nos gane ¿qué? Uy, nada más una puso atención. Está pensando, ay, el pastor habla de Satanás. Aquí está en la Biblia, Dios habla. Tenemos que hablar nosotros. Vamos a 2 Corintios 2, verso 11, por favor. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aquí el apóstol Pablo habla sobre el poder de perdonar. Y está diciendo en otras palabras, si nosotros no perdonamos, ¿qué va a pasar? Satanás gana ventaja sobre nosotros. Dice, pero enfocado a este tema, dice, porque Satanás, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Dios no quiere que ignoremos sus maquinaciones. ¿Qué son maquinaciones? Son cosas ocultas que se hacen para destruir algo o destruir a alguna persona. Y Satanás trabaja en lo oculto, trabaja muy sigilosamente, muy sutilmente. ¿Para qué? Para destruir a las personas. No solamente a los cristianos, a toda la humanidad. La mayoría de las personas viven atrapados por las garras de Satanás, todas aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón. ¿Cómo las destruir? Pues con los vicios, alcohol, droga, mujeres, adulterio, fornicación, hechicería, idolatría, todo eso que vemos en el mundo. Pero también a los cristianos los engañan. Aquellos que no están firmes en la palabra del Señor. Por eso dice que no quiere que ignoremos sus artimañas, porque el enemigo trabaja sutilmente. Y dijimos que artimañas es algo oculto que se hace para destruir a una persona. Y Satanás trabaja así, muy sutilmente. No pasa nada si no te congregas ahora. No pasa nada. Tú estás firme. No pasa nada. Dicen lo mismo. Tú puedes leer la Biblia aquí, puedes leer, prender enlace y aquí ves a gusto. Hasta te puedes comer unas palomitas. Son ideas que te pone Satanás. ¿Para qué? Para que tú desobedezcas otra ordenanza del Señor. ¿Cuál es? Congregar. Dios dijo, no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre, sabiendo que aquel día se acerca. ¿Cuál día? La venida del Señor. Entonces fíjate cómo trabaja el enemigo. Ninguna persona está exenta, sea cristiana o no cristiana. Pero claro, nosotros tenemos la ventaja de que ¿quién mora en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Para qué lo dejó el Señor Jesucristo? Para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Es decir, para que no nos engañe Satanás, para que nosotros acudamos en oración al Espíritu Santo y dime, hermoso Espíritu Santo, ¿qué debo de hacer? ¿Qué me aconsejas para esto? Él es una persona, es como si estuviera hablando con el hermano. Y cuando nosotros afinamos nuestros oídos para ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, haga de cuenta que lo vamos a oír, que nos habla personalmente al oído. Y lo vamos a sentir en el corazón. Las personas que no conocen a Cristo le llaman corazonada, porque aún en su gran misericordia Dios le habla al espíritu humano. Y vemos que dice la palabra que Dios no quiere que ignoremos las maquinaciones de Satanás para que no nos gane ¿qué? Ventaja. Dios no quiere que ignoremos las maquinaciones del maligno para que no nos gane ventaja sobre nosotros. Ya dijimos lo que es maquinaciones, acechanza, algo que se trama ocultamente para destruir o matar. Y esas maquinaciones son pensamientos, trucos, engaños, disfraces que Satanás usa para engañar y destruir a las personas.
Ejemplo, no sé si usted haya visto algún programa de Animal Planet, en donde salen muchos animalitos, en donde andan pasteando las gacelas, y por allá aparece un león como oculto, echado, está oculto, está echado. ¿Por qué? Porque las gacelas son animales que tienen una gran velocidad, y el león sabe que él no tiene la capacidad de correr una larga distancia y se cansa. Y si lo hiciera, la gacela es muy sensible y correría y no la alcanzaría y jamás podría comer. Entonces él es astuto y se usan los matorrales y se va acercando poco a poco para que no lo vean. Pero miren que las gacelas son bien listas, ellas saben y son ordenadas, fíjense bien. Ahí los historiadores de los animales, los biólogos dicen que esos animalitos, mientras unos pastean, otros están vigilando y paran sus orejitas para allá, paran sus orejitas para acá, olfatean para allá, olfatean para acá, para ver si no viene el depredador sobre ellos. Mire cómo Dios es tan sabio, los animales captan cómo es que se turnan ellos. Cierto tiempo, no sé, ellos solamente saben si una hora, media hora, ellos saben comunicar y ya termina su turno, por decirlo así, y otros empiezan a vigilar, y los que estaban cuidando empiezan a comer, y así está. Y si de repente esas gacelas que están vigilando olfatean, porque tienen un olfato muy sensible, o perciben un sonido extraño, porque tienen muy sensible el oído, perciben un sonido extraño, empiezan y se comunican, yo no sé cómo, pero se comunican. ¿Y saben lo que hacen? Emprenden la estampida. Y para que el león alcance a uno, ¿sabe a quiénes atrapa? A las que están distraídas, a las que no ponen atención a la señal de la gacela que está vigilando. Repito, yo no sé cómo se comunicarán y explican ahí, pero ahí da a entender cómo es cuando está así la gacela y paran unas orejitas y corre y todos corren. Y aquel que está distraído, aquel que está descuidado, queda atrás. ¿Por qué? Por no estar atento a las señales. ¿Y qué pasa? Es la presa que el león atrapa. Porque el león siempre atrapa al más débil. ¿A quién atrapa el león? Al más débil. ¿Y a quién atrapa? ¿A quién destruye Satanás? Al más débil. Al más débil. Por eso Dios dijo: no dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre, porque muchos lo toman como una rutina. Pero Dios sabe que cada servicio tiene una palabra diferente, porque así está escrito para cada persona. Y el enemigo nos puede distraer para que nos perdamos ¿qué? Esa palabra que Dios tiene para nosotros, para nuestra edificación. Entonces mire, por esa razón el león, la palabra lo compara. Dice que el león anda como un león rugiente. ¿Qué más? Buscando a quien devorar. ¿Qué hace el león cuando se agazapa entre la hierba? Está buscando a quién devorar. ¿Y a quién va a devorar? A la más débil, a la que está distraída, a la que se queda atrás. Y en la vida espiritual es algo parecido. ¿A quién va a devorar? Si dice que la escritura que anda como un león rugiente buscando a quién devorar, él está agazapado, nomás viendo que tú te descuides, que yo me descuide. ¿Para qué? Para atacar. Que tú te distraigas, que tú no estés atento a la palabra del Señor, que tú no estés atento a la voz de Dios, que tú no estés atenta a la voz del Espíritu Santo. Y en ese momento el león ataca. Y el león destruye, mata, se traga la presa. Así el enemigo trabaja ocultamente para destruir a las personas. Y él presenta las cosas de una manera pues bonita, sabrosa, deleitosa, placentera,
¿Para qué? Para que la persona pique el anzuelo y caiga. Es astuto, recordemos. Dijimos que era un ángel caído que se convirtió en el principal enemigo de Dios y de la humanidad entera. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 28, verso 11, por favor, del 11 al 19. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová al Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Eso es lo que era Satanás. Era un ángel hermoso que Dios le dio sabiduría y le dio hermosura. Sigamos leyendo lo que pasa. Verso 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornería, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Hubo alabanza cuando Dios creó hasta el querubín. ¿Por qué cree que Satanás es al ministerio que más ataca, la alabanza? Porque odia que ya no se le adore a él. Él quiere que a él se le adore. Él quiere la alabanza, quiere que lo alabemos a él. Pero eso no va a suceder jamás. Porque nuestra alabanza y nuestra adoración, ¿para quién es? Para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, vea, como él sabe que cuando él fue creado por Dios hubo alabanza, él trata de destruir, y es un ministerio que de los que más luchas tienen. Por eso es que los que están en ese ministerio de alabanza deben de esforzarse en buscar a Dios todos los días y en obedecer su palabra. Verso 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Él era un ser hermoso, un ángel lleno de sabiduría, pero él se corrompió en su corazón, se rebeló contra Dios y Dios lo desechó de su presencia. Y dice que lo convirtió en un ser feo, horrible, todos se admirarían. Entonces las imágenes que conocemos, porque no sé si a alguien o Dios haya permitido que haya habido alguien que conociera a Satanás físicamente tal como es, no lo sé, pero las imágenes que nos revelan son imágenes feas, horribles. Entonces así lo hizo Dios, de ser una persona hermosa, un ángel hermoso, lleno de sabiduría, cambió totalmente. Vamos a Isaías 14, verso 12. Dice la palabra del Señor: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a ¿quién?
Quería ser como Dios. Verso 15: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Vemos cómo se enorgulleció Satanás, se enalteció y quiso llegar a ser igual que Dios. Y Dios no permite, no comparte con nadie su gloria. Y dice que lo desechó y lo echó fuera del Edén. Ese es Satanás. Ahora, ¿cómo define el Nuevo Testamento a Satanás? Como mentiroso y como padre de mentira. Vean, la palabra de Dios habla de él, y Dios nos ha dado la instrucción que no debemos de ignorar, gracias, las maquinaciones de Satanás. ¿Cómo trabaja él? ¿Para qué? Para que no gane ventaja, para que no nos haga tropezar, para que no nos haga caer. Vamos a Juan capítulo 8, verso 42. Porque si Dios no quisiera que habláramos de este ser, no hubiera dejado escrito en la palabra. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida. ¿Qué es un homicida? Un asesino, mata. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es que mentiroso y padre de mentira. ¿Cómo los cataloga la Escritura en el Nuevo Testamento? Mentiroso y padre de mentira. Vea cómo el enemigo se manifiesta. Entonces, cuando nosotros nos convertimos o echamos mentiras, ¿quién está influyendo en nosotros? El diablo. Y es lo que estaba haciendo Satanás en esos falsos apóstoles. Por eso Pablo trataba de desenmascarar las artimañas de Satanás, que estaba tratando de infiltrar la iglesia de Corinto a través de esos falsos maestros y esos falsos apóstoles. Debemos de saber que Satanás al final será destruido, y él y sus demonios. Ya vimos que fue un ser creado por Dios, se rebeló contra él, quiso ser igual a él, y Dios lo desechó de su presencia. Y en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo lo llama mentiroso y padre de toda mentira. Entonces vamos a Mateo 25, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas las naciones delante de él, todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Mire cómo Dios está juzgando por esa acción. Dice: estuve enfermo, y a eso se le está diciendo a las ovejas, a los fieles. Pero ahora vamos a ver lo que dice a los cabritos, los que no son fieles. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo
que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí, ¿qué? Me lo hiciste. Entonces mire cómo Dios premia el que nosotros imitemos al Señor. Y dice, estuve enfermo y me visitaste. Y muchas veces nos hemos dado cuenta que hay hermanos que caen en enfermedad y no los visitan. Fíjate lo que dice el Señor. Hay hermanos que tienen necesidad y no les dan. Yo veo en el kilo de amor. El kilo de amor no es para nosotros. Dios lo sabe, nunca tomamos nada de ahí. Es para las personas necesitadas, para las viudas de la iglesia, personas necesitadas, y si podemos decir gente de afuera que tenga necesidad, lo hacemos. Y yo la verdad veo que muchos no traen. Si tuve necesidad y me hiciste. Lo que hiciste con uno de esos, dice, ¿lo hiciste con quién? Conmigo. Cuando tú traes algo para un necesitado, lo estás haciendo para el Señor. Cuando tú vas y visitas a un hermano que está enfermo en la iglesia, estás visitando al Señor. Pero muchas veces nos portamos ¿qué? Apáticos. No nos importa, cabrón. Indiferente. Vive lejos. No se puso el teléfono. Está haciendo mucho sol. Un montón de pretextos. Pero mira lo que a Dios le agrada. Que tú vivas la palabra. ¿De qué sirve que te la sepas si no vives la palabra? ¿Por qué creen que decimos, Señor, revélame tu palabra, enséñame a qué? A vivirla para poder compartir? ¿De qué sirve que no la sepamos si no la ponemos por obra? Y aquí vemos, dice que es el tiempo del juicio, y eso nos va a suceder a nosotros. Va a apartar a unos y va a apartar a los cabritos. Y a los cabritos les va a decir esto: estuve enfermo y nunca me visitaste, tuve hambre y nunca me diste de comer, tuve sed y no me diste agua, estuve desnudo y no me vestiste. Para eso es eso. ¿Tú crees que nomás es onda mía? No, el Señor no lo puso en el corazón hacerlo. ¿Para qué? Para que la iglesia se enseñe a vivir la palabra. Tal vez ahorita tú estás joven y dices, yo no tengo necesidad. Sí, pero vas a llegar a viejo y vas a estar en la iglesia si Dios permite, y probablemente vas a necesitar. Y acuérdate de la sentencia que Dios ha dicho: lo que se siembra se cosecha, porque sembrando es como cosechamos, bendiciendo es como somos bendecidos, dando es como recibimos. Pero si tú no das, si tú no siembras, ¿qué vas a cosechar? ¿Qué vas a recibir? Si tú no bendices a otros, ahorita que tú estás joven, fuerte y que no tienes necesidad de nada, ¿qué va a pasar cuando te tengas necesidad? Acuérdate, el libro de Apocalipsis dice: no, Señor, tú dices que eres pobre, que eres rico y que no tienes necesidad de nada, pero en verdad yo te digo que eres pobre, miserable y desnudo. Así dice en la Escritura. ¿Por qué? Porque no ponemos por obra la palabra, no vivimos la palabra. Nos esforzamos en estudiarla, en aprenderla, cursos y esto, pero ¿la vives? ¿La vives? Tienes que vivir la palabra. Si hay algo que atrae a las personas, más que los versículos que tú te sepas de memoria, es tu testimonio. ¿Cómo vives? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a tus padres? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo vives con los vecinos? ¿Cómo tratas a los hermanos de la iglesia? ¿Qué haces en bien de la obra del Señor? Todo eso cuenta. No estamos nada más aquí, chulada, no. Estamos siendo para ser edificados, pero para hacer luz allá afuera, luz en las tinieblas. Por eso dice la Escritura: vosotros sois, ¿qué? La luz del mundo. Son la sal de la tierra. Nosotros somos los que damos sabor.
a la gente que está en desgracia, a la gente que está en necesidad, a la gente que está enferma, a la gente que está mal, a los matrimonios que andan mal, cuando les damos la palabra. Aquel que anda borracho, cuando oramos por él, aquel que anda en la droga, oramos por él para que él crea en Dios y Dios rompa todas esas cadenas en su vida. Pero si esa persona no se rinde a Dios, así oremos todos, Dios no puede hacer nada. ¿Por qué? Por su incredulidad. Por su incredulidad. Vamos a Apocalipsis 20, verso 10. Estamos viendo ahorita el final de Satanás. No hemos terminado, perdón. No hemos terminado, ¿verdad? Vamos en el versículo 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, está hablando de hermanos, principalmente primero la iglesia y después los demás, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, ¿qué? Malditos. Yo no quisiera escuchar esa palabra, yo no quiero escuchar esa palabra cuando esté en la presencia de Dios. Por eso, de acuerdo a mis posibilidades, me esfuerzo. Y eso es lo que yo te animo, iglesia. Tú también debes de esforzarte en vivir la palabra, en hacer la palabra, en ser luz para otros. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y ¿quién? Sus ángeles. Dios no quiere que nadie vaya ahí. Él preparó ese lago de fuego para el diablo y sus ángeles. Pero muchos que no han creído, o muchos que se han apartado del camino, o muchos que no obedecen la palabra de Dios, van a ir ahí. Espero que no, yo no, y espero que ninguno de ustedes. Por eso es que nos esforzamos en explicarles, en hablarles de la palabra de Dios. Ahora ya depende de ustedes si la ponen por obra o solamente son oidores olvidadizos, que ahorita la escuchan y al rato ni se acuerdan. Y dice la palabra que debemos de ser ¿qué? Hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores. Apocalipsis 20, verso 10, ahora sí, por favor. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Día y noche. Ahí es el final de Satanás. Ahí es el final de los falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos siervos de Dios, falsos pastores y falsos maestros, y falsos cristianos. Todos. No hay excepción de persona. Por eso, hermano, yo te animo a que tomes en serio la palabra de Dios. Dios la dejó para nuestro bien, no para nuestro mal. Dios no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Dios quiere que todos estemos allá en su presencia. Por eso dice la Escritura que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad, es decir, de Cristo. Bien, hermanos, vamos a resumir esto. Ya vimos que Satanás es un ser espiritual creado por Dios, un ángel caído. Trata de grabártelo, escríbelo. Que es el principal enemigo de Dios y de la humanidad entera. Que es mentiroso y padre de mentira. Que trabaja en oculto, sigilosamente, como el león rugiente. Y que al final será destruido él y sus ángeles en el lago de fuego. Que Dios no quiere que ignoremos sus maquinaciones para que el enemigo no nos destruya. Bien, ahora vamos a regresar a 2 Corintios 11, verso 14. Dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Vamos a ver esta segunda parte de este versículo. Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué es un disfraz?
Un disfraz es algo que oculta la verdadera identidad de una persona. Por ejemplo, ustedes han visto que los niños a veces andan jugando con máscaras, que yo soy el santo y que yo soy el Blue Demon. No es que ellos sean eso, pero están ocultando su verdadera identidad. Bueno, es un ejemplo. Eso es un disfraz. Entonces Satanás se disfraza como ¿qué? Como un ángel de luz, porque él sabe lo que hacían los ángeles de luz, porque era un ángel. Pero cuando se rebeló contra Dios, lo destruyó y lo hizo un ser horrible, un ángel caído. Ahora vamos a ver cómo se disfraza Satanás para engañar a la humanidad entera. Número 1, a través de la idolatría, es decir, a través de las imágenes o ídolos que se les rinde culto. Fíjate bien, son los disfraces que usa Satanás. Número 1, a través de la idolatría, es decir, a través de las imágenes o ídolos a los cuales se les rinde culto. Vamos a 1 Corintios 10, verso 1. Y ahí dice el tema: amonestaciones contra la idolatría. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era ¿quién? Cristo. 5. Pero de los más, de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Por qué dejó escrito esto el Señor? Como ejemplo, ¿para quién? Para nosotros. Sigamos leyendo. Para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. No seáis ¿qué? Idólatras. Fíjense bien, lo está enseñando el Señor. No seas idólatras. ¿Por qué? Porque es un disfraz que usa Satanás. No seas idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ¿qué? Como ejemplo otra vez. Como ejemplo. ¿Y están escritas para qué? Para amonestarnos ¿a quién? A nosotros. Para eso están escritas. Para amonestarnos a nosotros. Sigamos leyendo. A quienes han alcanzado el fin de los siglos. ¿Cuánto hace que se escribió esto? Hace muchos años. Pero nosotros estamos alcanzando el fin de los siglos. Es para nosotros. Verso 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo para qué me congrego, ya me sé la Biblia. Yo aquí veo enlace, oigo alabanzas. Aquí, aquí más a gusto. Si crees que estás firme, mira que no caigas. No dejes de congregarte. No dejes de buscar a Dios. No dejes de vivir la palabra. No solamente te la aprendas y te la estudies de memoria, vívela, ponla por obra, que la gente pueda ver que realmente tú estás haciendo ¿qué? Lo que dice en la palabra de Dios. Y un ejemplo, ya les dije, yo veo muchas personas que no traen 1 kilo de amor, no viven la palabra. Ya lo vimos, todo cuanto hiciste por él, lo hiciste conmigo. Viste que tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo y no me vestiste. Tuve sed y no me diste agua. Estuve preso y no me visitaste. Estuve enfermo y no viniste a mí. Cuando sepamos que hay un hermano enfermo que está pasando, vayamos a visitarlo. Por lo menos una llamadita. Por lo menos, si no, ¿dónde está el amor? ¿De dientes para afuera? Dios no quiere eso.
Los de allá hacen lo mismo. Cuando asistíamos allá, cuando nos decían, vayan a ver a los enfermos, nunca. Pero aquí sí la palabra de Dios nos dice eso, que visitemos a los enfermos, demos al que está en necesidad, al hambriento, al necesitado. Entonces yo les animo que igual repitamos lo que hicimos hace un mes. Sigamos trayendo cosas que ya no ocupamos, que ya no nos vienen, que ya no nos quedan, pero que están en buenas condiciones, para juntarlos y llevarlos a esas colonias que están en necesidad. Que juntemos otra vez un buen bonche para llevarlo a otro lugar donde están. Muchos de los que nos acompañaron vieron y no se metieron para allá, porque para allá está más triste la situación. Casitas con puro plástico al borde de la barranca. Yo caminé para allá porque para allá no pueden entrar los vehículos. De hecho bajé por unas gradas que para subir, me costó mucho, y dije, mucha necesidad, pero para bajar las bolsas. Pero para otra vez yo creo que dejamos los carros ahí, ya sabemos dónde, y cargamos y nos metemos más adentro. Son gente que tiene necesidad. ¿Por qué viven así? Porque no conocen a Cristo, porque no tienen esperanza, viven sin Dios y sin fe, porque no hay quien les hable, no hay quien les lleve la palabra, no hay quien les dé testimonio de que Dios cambia la vida de las personas que le abren su corazón a Cristo. Eso es lo que necesita esa gente. Y aquí venimos a prepararnos, a edificarnos, pero no para nuestro orgullo, sino para llevar la palabra a los que tienen necesidad. Vemos que dice la Escritura que todas estas cosas fueron escritas para nuestro ejemplo, para nuestro ejemplo. Vamos a 1 Corintios 10, verso 19. Ahí en el verso 19 vamos a brincarle tantito. ¿Por qué contra la idolatría? Miren lo que dice Dios acerca de los ídolos o imágenes. Verso 19, ahí donde estamos, ¿ya lo tienen? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quién se lo sacrifican? A los demonios se lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿A quién le sacrifica todas esas cosas la gente? A los demonios. Todos esos toques de 12, todas esas cuetizas, todos esos castillos, todas esas fiestas paganas, ¿a quién se lo dice? A los demonios. Y dice, yo no quiero que participéis. Y tristemente la gente no lo sabe. Y a veces nos hemos encontrado personas, porque a veces lo transmiten en la televisión, que están ahí sentados viendo, comiendo. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Yo se les he dicho, si tienes ganas de cuacharla, mata es más, ya ahorita venden hecha y bien rica. Hablas por teléfono y te lo llevan a la casa y con tortillitas calientitas y muy rica. Y te venden mole y te venden sopa. Todo te venden. Ya no hay necesidad que andes en eso. Si ahora en los incendios tienes sed, hazte un agua de limón, una jarra. ¿Quieres paleta? Ya la paletería. Y hay gente que anda con sus ollitas y ahí anda juntando agua y anda juntando paletas. No participes de las obras infructuosas de las tinieblas. Qué triste. Y dice la Escritura, el verso 20: antes digo que lo que los gentiles, o sea, los que no tienen a Cristo en su corazón, sacrifican a los demonios, los sacrifican, no a Dios. Y no quiero, fíjense, Dios está diciendo, no quiero que vosotros hagáis partícipes ¿con quién? Con los demonios. Verso 21: no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor?
¿Somos más fuertes que Él? No. Cuando nosotros hacemos eso, le damos celos a Dios. Se enoja Dios. ¿Por qué? Porque es un disfraz que utiliza Satanás. ¿Por qué? Porque él quiere la adoración. ¿Y qué es lo que hacen al ofrecerle todo? Le están rindiendo culto, le están rindiendo adoración. Eso es lo que hacen. Ahora vamos a 2 Corintios 3, verso 14. Ahí adelantito. ¿Por qué hace todo eso la gente? Ahorita lo vamos a ver. 2 Corintios capítulo 3, verso 14. Del 14 al 17. ¿Lo tienen? Todo eso lo hace porque el diablo les entenebrece el entendimiento. Vemos el verso 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Si vemos, allá en lo tradicional leen la escritura, pero les queda el velo, el cual por Cristo es quitado. Sigamos leyendo el 15. Y aún hasta el día de hoy, fíjense, hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ¿quién? De ellos. Especifica bien, sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Es lo que nos pasó a nosotros. Cuando nos convertimos al Señor Jesucristo, el velo se quitó y pudimos ver que ese disfraz no era un ángel, era Satanás disfrazado de una imagen milagrosa según él. Vemos cómo Satanás engaña al pueblo. Verso 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso es que ahora nosotros decimos que hemos sido libres, porque está escrito: el que al Hijo libertare será verdaderamente ¿qué? Libre. Si alguien todavía está batallando, si alguien todavía está luchando con la droga, con el alcohol, con la inmoralidad, con la pornografía, es que no ha sido liberado totalmente. Hay áreas de su corazón que no le ha rendido a Cristo. Por eso el diablo tiene autoridad sobre sus vidas. Vamos ahí, 2 Corintios 4, verso 1 al 5, ahí enseguida. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, Dios nos dio este ministerio. O sea, tenemos que servirle al Señor. Según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando ¿qué? La palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Entre cuáles personas está encubierto? Entre las que se pierden. Puede haber cristianos que se pierdan. ¿Por qué? Porque no leen la palabra, porque no le dicen al Espíritu Santo, porque esta oración que hacemos al principio les parece ridículo, les parece falso, pero lo que usted está diciendo es: Espíritu Santo, háblame a mi vida, revélame tu palabra, grábala en mi mente y en mi corazón, ayúdame a vivirla. ¿Para qué? Para poder compartirla. Sigamos, verso 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, fíjense bien, el Dios de este siglo, ¿cómo está escrita la palabra Dios? Con minúscula. Cuando está escrito la palabra Dios con minúscula, se trata de un Dios falso, un Dios pagano, y ellos le rinden culto y les dan veneración como si fuera un Dios. Por eso dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Miren, es bien específico. ¿Por qué les cega el entendimiento? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de ¿quién? De Dios. Por eso Satanás usa esos disfraces,
para engañar a la gente. Y la gente le rinda culto, le rinda adoración, le haga mandas y quién sabe cuántas cosas, porque cree que está haciendo lo bueno. Pero no saben que ahí está Satanás disfrazado. Y todo lo que los gentiles, todo lo que la gente le ofrece, todo lo que la gente no tiene a Cristo y le ofrece imágenes, ¿se lo ofrece a quién? A los demonios y no a Dios. Y Dios dice: no quiero que participes con los demonios, participes de la mesa, porque no puedes participar. O bien somos creyentes en Dios, somos fieles a Dios, o le servimos al enemigo. Tenemos que ser fieles a Dios. Por eso dice la Escritura que todas estas cosas se escribieron para nuestro testimonio. ¿De qué otra forma se disfraza Satanás para engañar a la humanidad? A través de las tentaciones u obras de la carne. Por eso se le conoce como el tentador. ¿Por qué? Se disfraza a través de las tentaciones, te muestra algo bonito, algo que no es malo. Hasta tú ves ahora en los negocios cómo el diablo trabaja en los negocios, que dice: la dulce tentación, el dulce pecado. Dice: bueno, el dulce pecado es ser dulce, hay que probarlo. ¡Sas! Así trabaja Satanás. El dulce pecado. Al cabo, el dulce pecado. El dulce pecado. Andar con otras mujeres, con otros hombres. Seamos astutos, dice: manso como cordero y astutos como serpiente. A través de las obras de la carne. Él es el tentador. Mire, vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 3 verso 1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predicamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual, también yo, pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultara en vano. ¿Quién es el tentador? El diablo, Satanás. Él te tienta de muchas maneras. Si te gusta el alcohol, te va a poner a tus amigos ahí: ándale, nomás una. Y nomás es una y ya te fuiste. Si fumas, échate una. ¿Cómo le llaman eso? Un toque, que le sabe. Un toque, ya. Mira, con este se te quitan las penas. Un toque y vas a ir al cielo. No necesitas a Cristo. Y así caen. ¿Por qué creen que tanta gente está en la droga, en el alcohol? Y mujeres, ahora vemos mujeres que están metidas en la droga, pobrecitas, su cuerpo se deforma, delgazan, su cara se marchita, a veces andan en las calles todas descuidadas. ¿Por qué? Porque no hay quien les hable de Dios. Satanás se disfraza como ángel de luz. Sigamos leyendo. Dijimos que es el tentador. Vamos a Mateo capítulo 4 verso 2. Ahí vamos a ver bien claro. Mateo capítulo 4 verso. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser ¿qué? Tentado. ¿Por quién? La palabra de Dios habla del diablo, de Satanás, ¿o no? Habla. No tenemos por qué asustarnos. Tenemos que conocer las maquinaciones, desenmascararlo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él, ¿quién?
el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué le ofreció que convirtiera en pan las piedras? Porque tenía hambre. Y el diablo sabe en dónde tocarte. Tú tienes antojo de esto, te va a poner quién. Tú tienes antojo de esto, te va a poner quien te lo regale. Tú tienes, así es el enemigo. Tú andas de coscolino, te va a poner ahí alguien así. Aunque sea lo. Y de veras hay hombres que dejan a sus mujeres hermosas, bonitas, por un espantapájaros. De veras, me ha tocado ver así. Yo me pregunto, y digo, ay, ¿cómo dejó a su esposa si estaba tan bonita, tan seria, y mira nomás con quién anda esta garraleta que trae? Así es Satanás. Y también hay mujeres. Ahora le toca reír a los hombres. También hay mujeres que a veces dejan hombres trabajadores, hombres formales, hombres buenos, por un malviviente. Sí, hombres guapos, serios, proveedores, un holgazán. Uno dice, ¿cómo es posible que esta mujer tan bonita haya escogido este piojoso? A veces no entiende uno. ¿Pero por qué? Porque es el enemigo trabajando de manera disfrazada y engaña a las personas, los tienta. Dígame quién no ha sentido una tentación. A ver, levante la mano el que nunca haya tenido una tentación. ¿Verdad que nadie? O levante la mano ninguna, aquella mujer que nunca haya tenido una tentación. Levante su mano. ¿Verdad que no? Todos. Pero ahora tenemos la gran bendición de que quien está morando en nosotros, el Espíritu Santo, para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Y Él te va a decir, no lo hagas, no le agrada a Dios. Mira, vas a ofender a tu esposa, la vas a perder, vas a destruir tu familia, vas a destruir a tus hijos, no lo hagas. Si tú obedeces al Espíritu de Dios, corriges tu camino. Pero si eres un necio y le haces caso a Satanás, te reprendo, Satanás, y vas a caer. Cuando es el Espíritu Santo el que te está diciendo, no lo hagas, no te conviene. A los jovencitos, espérate a que llegues al matrimonio, no destruyas tu vida, no lo hagas. Ay, pero me la ganan. Así me dijo una vez, pues es que me la ganan, si no me la llevo me la ganan. Imagínense nada más. No pienses así. El diablo trabaja de esa manera y engaña. Mire, vamos a Gálatas 5, verso 16. Gálatas capítulo 5, verso 16. Veamos cómo se disfraza a través de las tentaciones y usa las obras de la carne. Verso 16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí, para que no hagáis ¿qué? Lo que quisieras. No hagas. Dios no quiere que hagas lo que tú quieras. Dios quiere que tú te dejes guiar ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Dice el verso siguiente: pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Fíjate bien, adulterio. Dice la palabra de Dios, dice muchas veces, y dice la Escritura, el hombre que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ¿ya qué? Adulteró en su corazón. El Señor Jesucristo nos llevó más allá, no solamente en que tú cometas el acto físico, sino que tú volteas y la ves y la deseas, porque es pecado. Acuérdate que dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás el buey ni el burro de tu prójimo.
No codicien al burro de su prójimo. No lo codiciarán. No. Y a la burra de su prójimo. No codicien. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios. Sigamos leyendo. Dice ahí, ¿qué más? En el verso: obras de la carne son adulterio, fornicación. O sea, los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes muchas veces están en la secundaria y ya salen embarazadas? O en la prepa y ya salen embarazadas. Inmundicia, lascivia. Ay, qué bien está ese hombre, qué bistec. O al revés, ¿verdad? Voltean a ver a la mujer. Ay, qué bombón. No, bombón que se vaya a nivel por estar haciendo todo eso. Sigamos. Inmundicia, lascivia. ¿Qué cosa? En el 20, idolatría. ¿Te fijas? Se disfraza. Hechicería. La idolatría y la hechicería van juntas. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, aquellos que les gusta el vino, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todo eso Satanás provoca y tienda para que las personas caigan en esta situación. Pero nosotros debemos de ser guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, no por la... Hermanos, no olvidemos que Satanás es el principal enemigo de Dios y el principal enemigo de la humanidad entera. Y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Mira, vamos a 1 de Pedro 5, verso 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado ¿de qué? De vosotros. Sed sobrios. ¿Qué quiere decir sobrio? Que estemos en nuestros 5 sentidos. Y velad, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda ¿qué? Alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todo el mundo tenemos pruebas, pero el enemigo te puede poner pensamientos malos para que tú te alejes del camino del Señor. Pero la palabra de Dios nos alienta, dice: no te desanimes, mantente firme en la fe. Y recuerda que Satanás anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Ya vimos el ejemplo de las gacelas y león, cómo trabaja Satanás. Nosotros como creyentes debemos resistirlo, no ceder a sus tentaciones, engaños o maquinaciones, sino recordar que en Cristo somos más que vencedores. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Dáselo con todo tu corazón. Gracias, Jesús. Gracias, hermoso Espíritu Santo. Inclina tu rostro, por favor. Padre, te doy gracias en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo por este mensaje que nos ha recordado, Señor, que no ignoremos las maquinaciones de Satanás para que no nos gane ventaja. Hoy nos has recordado que es el principal enemigo tuyo y el principal enemigo de la humanidad entera. Pero también nos has enseñado y nos has recordado cómo trabaja para que no nos engañen. Nos has mostrado sus armas, Señor. Nos has mostrado sus disfraces. Amado Dios, gracias. Gracias por instruirnos. Gracias por enseñarnos, hermoso Espíritu Santo. Gracias por revelarnos tu palabra. Gracias por darnos las armas para pelear contra el enemigo. Porque tu palabra dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar toda fortaleza que se levante en contra del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por edificarnos,
por enseñarnos, por instruirnos y por ayudarnos a entender cómo trabaja el enemigo. Que toda la gloria y toda la honra sea para ti. Que podamos honrarte con todas las áreas de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso, Señor. Ponte de pie, por favor. Vamos a adorar a Dios. Levanta tus manos. Cierra tus ojos. No te distraigas.